¿Qué hago? Anoto, 1 minuto me debes y te lo voy a cobrar. Bienvenidos, esto es solo una vuelta más. Si tenés algunos años, recordarás un programa histórico de Ginsburg que se llamó La Noticia Rebelde. Había otros grandes que tenía un eslogan muy interesante que era un aporte más a la confusión general. ¿Lo recuerdan? Un aporte más a la confusión general. El título del día de hoy, político, podría ser este. Primero, ¿sorprendió o no tanto Victoria Tolosa Paz cuando dijo que la oposición preparaba un golpe blando? Y vos decís, una golondrina no hace verano, porque no es una sola. En realidad, el fin de semana, Julián Álvarez, que fue secretario de Justicia de un gobierno kirchnerista, es decir, no es un militante, dijo que los medios de comunicación le cagaban la... Perdón, pero lo tengo que decir, la cabeza a el pueblo. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? No es un audio que se filtró. Frente a un escenario complicado, económico, social, la incertidumbre de las elecciones del 14 de noviembre, donde probablemente no sea fácil para el oficialismo dar vuelta al partido, se repliegan y vuelven a la línea argumental histórica. Golpe blando, los medios hegemónicos, y sumamos a esto, a la confusión general, la pelea entre Sergio Berni, muy fuerte, ya ahora lo vamos a ver, contra Aníbal Fernández. De esto hablamos en la primera parte. ¿Y quiénes me acompañan? Adriana Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Rolo Barbano. Aquí equilibrando la camisa de Bazán, obviamente, con mi real. Yo quiero decir... Se llama actitud. Bien. Barbano. El sábado habló Julián Álvarez, un militante raso. No, fue secretario de Justicia. Miren de qué modo se dirigió a quienes lo escuchaban. Vamos a recuperar la dignidad de los argentinos si nos enfrentamos a los formadores de precios que se meten con el plato de comida de nuestros hijos. Vamos a recuperar la dignidad de los argentinos si nos enfrentamos a los medios hegemónicos que le meten mierda a la cabeza de los argentinos y las argentinas. Compañeros, vamos a recuperar la identidad y la dignidad de los argentinos si ponemos lo que hay que poner con la casta judicial que no permite medidas para distribuir los ingresos, si nos plantamos frente al Fondo Monetario Internacional y les decimos que no estamos dispuestos a pagar la deuda que se usó para financiar la campaña de Mauricio Macri, compañeros. Muy bien, uso la misma virome y como en el truco divido nosotros y ellos, el pueblo y el antipueblo. Por supuesto, del lado de ellos, el antipueblo, el fondo, tildado, los precios, tildado, los medios hegemónicos. Estamos en 2009, en 2010, el tiempo no pasó. ¿Cuál es tu mirada, Pablo de León? Bueno, yo creo que forma parte de lo que venimos contando, que es el desorden total y absoluto de la campaña del Frente de Todos. Contratan un catalán al cual evidentemente le están pagando por no hacer nada prácticamente porque les dice que sí y todo lo que dicen es otra cosa. Golpe blando. ¿Quién entiende entre el votante que tiene que ir a buscar el Frente de Todos golpe blando? No se entiende absolutamente nada. Por eso mismo en la Casa Rosada hoy desconocían y le quitaban entidad a lo que había dicho Tolosa Paz como parte de un error en sus declaraciones. Sí, el tema de poner otra vez el enemigo en los medios, en el fondo y en los formadores de precios tiene que ver con los cucos que eternamente inventa el kirchnerismo y obviamente, ¿a qué está buscando? A no perder nada de su voto propio, de lo que se llama su núcleo duro, contando los que no fueron a votar, en el cual quieren pescar en un número impreciso entre los 2 millones y pico y 4 millones de votantes que podrían recuperar algo para acercarse en la provincia de Buenos Aires. Sumó a la casta judicial también en su discurso. Anoto, espérate que voy a Ponelo tomar... también, Diego, porque dijo, tenemos que combatir a la casta judicial que nos impide
la redistribución del ingreso. ¿A qué se refería en concreto? Pero la casta judicial que llama Cristina, no la que llama Macri. Claro, pero digo, ¿por qué la casta judicial impide la redistribución del ingreso? Porque el último revés que tuvieron es que la jueza Servini de Curia le dijo, no pueden regalar plata. No les dijo, no redistribuyan el ingreso. ¿Por qué está la casta judicial? Porque para la teoría del lawfare, dentro de la cual se inscribe la del golpe blando, obviamente la función del Poder Judicial es crítico. Es decir, están construyendo todo el escenario en donde empiezan a aparecer los distintos actores para propiciar esta visión de mundo que ellos quieren poner en la campaña. En esta teoría del golpe blando, ¿cuánto influenció que en las elecciones de las PASO el gobierno sacó 31,03 y la oposición total sacó 65,02? Fernando Iglesias está con nosotros. Una primera mirada. Lo dejo. Sobre esto, y me parece que es un discurso absurdo. Es un discurso absurdo porque todos estos elementos que son, parece, los responsables de la decadencia argentina, existen en otros países que no son decadentes. No digo Suecia, digo Chile y Uruguay. Hay un poder judicial independiente que defiende el derecho de propiedad, hay medios de comunicación independientes que critican al gobierno, hay FMI, sí, existe para todo el mundo. Todo esto, hay empresas que ponen los precios de sus productos, los formadores de precios, hay en todo el mundo. Ahora la inflación es del 50% acá, no en Uruguay ni en Chile, y los otros países va razonablemente bien. ¿Qué es lo que no hay en Chile y en Uruguay? Hay gobiernos de derecha, hay de izquierda, hubo de centro, hubo de centro. ¿Qué es lo que no hay? Peronismo. Eso es lo que no hay ni en Chile ni en Uruguay, y eso es lo que hay acá. Por eso el peronismo, responsable de la gran decadencia nacional, lo que hace es, como siempre, tirar la pelota afuera, es decir, yo no tuve nada que ver. Ahora es interesante porque se pelean entre ellos mismos, ¿no? La pelea entre Bernie y Aníbal Fernández, o sea, Bernie diciéndole a Aníbal Fernández, mirá, no sé cuántos millones de votantes desautorizaron a tu gobierno, del gobierno que formas parte, y se lo dice el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires al ministro de Seguridad de la Nación, es también eso que en Italia se llama descargar el barril. Es decir, yo no tengo la culpa. Empezó dentro del propio gobierno, ¿no? Y está muy claro que es la divisoria entre el kirchnerismo y el no kirchnerismo, entre quién tiene la culpa del horrible resultado electoral que tuvieron y el que esperamos que tengan. A ver, Pablo de León hacía gestos, caras, era un mimo, yo tenía al lado un mimo. A ver si sos tan machito, póngale palabras a las expresiones faciales. Pero yo lo que digo es, no me gusta a mí lo que siempre dice Iglesias cada vez que viene, porque el peronismo, ¿no? Ponerle peronismo, no, son malos, son malos. En algún momento hay cosas del peronismo que han sido buenas, la justicia social, la distribución, pensar en la lógica del trabajador y mejorarle su salario, es decir, no da, pero peronismo, no, digo, está claro, este peronismo es horrible, este gobierno es malísimo, y digo, y este peronismo y el kirchnerismo, o sea, podemos decir el peronismo que reordena el país post-2001, bueno, tuvo sus cosas malas y sus cosas buenas. ¿Puede hablar Pablo de León y mientras vamos viendo la cara de Osvaldo Bazán? No modifiques tu posición corporal, por favor. Dale, habla ahora. Está bien, pero digo... Dale. Fernando Iglesias y Osvaldo Bazán. Decí que no me deja mover. Dale, no me deja mover, dale. Deben ser los gorilas, deben ser, claro. Epa. Largamos fuerte el lunes. ¿Quién va a atender esta? Yo, lo que a mí me parece... Permítame, ¿puede usted tragar el caramelo? ¿Puede tragar el caramelo? Como estoy mal de la garganta, Está mal de la garganta, vamos, dale. Ya que estamos hablando de golpe blando, a mí no me parece que el peronismo organizó el país a partir del 2001. Me parece que lo desorganizó en el 2001, salieron a saquear con 38% de pobreza y al año siguiente había 57% con Duhalde y no salieron a saquear supermercados y parecía que no había hambre en la Argentina. Y me permito decir que todo eso, en 1945 la Argentina tenía la legislación social más avanzada de Latinoamérica y de la mayor parte de los países de Europa y las mejores condiciones de vida de toda Latinoamérica y de la mayor parte de Europa. Ahora no tenemos nada de eso y más de la mitad del tiempo gobernó el peronismo. Qué raro. Y cierro. Es cierto que hubo días felices. Cuando el peronismo llegó con todo viento en popa, con la soja volando, con el Banco Central lleno, tuvieron 3 años de gloria, tres, después se cayó. Con Perón tuvieron 4 años de gloria, la primera fase de la convertibilidad. Con Menem y tuvieron 5 años de gloria con el kirchnerismo. Después se vino todo abajo y las 2 veces que gobernaron en situación de dificultad hicieron un desastre. Los 2 recortes sociales más grandes de la historia los hizo el peronismo, los hizo en el 75. Con el Rodrigazo triplicaron la pobreza en un año, el peronismo.
Y segundo golpe más fuerte de la historia, con Duhalde. Duplicaron en un año la cantidad de argentinos que no podían comer, la indigencia. Cifras oficiales del INDEC. No lo dice Iglesias, lo dicen los números. Dato mata relato. Bien, Pablo de León puede contestar. ¿Ya hizo algo con su caramelo o sigue con la garganta mal? Haga malabares. Yo lo que digo, como yo no tengo preconceptos, considero que en un país donde la pobreza es casi el 50%, el mayor responsable de esa historia es el peronismo. Ahora, lo que digo es que Iglesias algún día tiene que reconocer que tuvieron la oportunidad de modificar esta historia, de producir un cambio cultural en la política, y ese cambio que se proponía en el macrismo duró una experiencia sola que fue 4 años. No, ahora la seguimos, quédate tranquilo. En 2023 yo hablo más corto y digo, y vos por ser invitado vas a tener la última palabra, indudablemente. Bien, no se Victi, nadie llore acá. Todos tienen, acá, como en los programas de los todo el mundo se lleva un premio. Estás muy callado. Osvaldo Bazán quiere decir algo. Esperando. Golpe blando, ¿es un invento? ¿Es industria argentina ese concepto, Adriana Amado? No, no es industria argentina, empezó a circular especialmente hacia el 2014, 2015, cuando justamente estos gobiernos que habían ingresado con mucha popularidad, que se llamaron el socialismo del siglo XXI, empezaron su decadencia. Es decir, cuando Chávez empieza a perder poder y empieza a haber cierta inestabilidad, empieza a plantearlo del golpe blando. Después sale Correa y después lo asociaron a todos estos procesos que hubo en Brasil, en Paraguay. ¿Y en qué consiste esta teoría? Recuperaron una teoría de un señor que se llama Sharp y lo que plantean es, bueno, la creación de clima y después, de alguna manera, culpabilizan a las manifestaciones ciudadanas. Pero hagamos una cosa. Un cocinero te explica la receta. ¿Cómo se fabrica un golpe blando? El cocinero Correa te explica. Mirá. Como ya no pueden dar golpes de Estado tan descarados, su nueva estrategia son los golpes blandos, que tienen 5 pasos, queridos jóvenes. Es bueno que ustedes sepan esto para saber interpretar los nuevos tiempos, la coyuntura en que nos desenvolvemos. El primero, la etapa de ablandamiento. Para ello, los medios de comunicación, estos son manuales escritos, esto está escrito y lo siguen al pie de la letra. Para ello, los medios de comunicación tratan de generar malestar en el estado de opinión. La mejor estrategia que tienen es quitarnos la alegría, la esperanza, así nos inmovilizar. Yo he dicho en varios informes a la Nación, pese a los cambios en nuestro país, la mejor educación, salud, carreteras, servicios públicos, el mayor logro de la revolución es haber recuperado la autoestima como ecuatorianos, haber recuperado la esperanza, el orgullo de ser ecuatorianos, compañeros. Porque yo encontré un país desmoralizado, un país con la autoestima por los suelos. Y así nos inmovilizaban, porque nos convencían de que éramos los más corruptos, los más perezosos, que las buenas carreteras solo las podían tener los países vecinos, etc. Esa es la estrategia de las élites para inmovilizarnos, quitarnos la alegría, quitarnos la esperanza, quitarnos el optimismo. Todo está mal. Si todo está mal, ¿para qué y no tiene solución? ¿Para qué? Bueno, ahí tienen ustedes, si tienen un poco de memoria, ¿recuerdan la cadena del miedo y del desánimo? ¿Recuerdan quién había inventado ese término? Bueno, se había inventado acá mismo, el propio kirchnerismo lo había acuñado. Por supuesto, TN era todo negativo. Y vos decís, eso ya pasó de moda, es temporada 2012, lo metés en una bolsa de consorcio y lo tirás y lo mandás al Ejército de Salvación porque no se usa más. Y un momento inesperado, ábrenle la bolsa y sacan la prenda vieja y se vuelve a usar en 2021 y Cristina mismo dijo que, por supuesto, los medios estaban inculcando desánimo, lo dijo hace una semana, 10 días. Y de hecho era una teoría que ya había nacido vieja para entonces, porque los medios ya no tenían en ese momento ese lugar central, pero en 2021, post pandemia, con la gente informatizada, conectada, con las movilizaciones que hemos visto con los móviles, ¿de qué están hablando? ¿La gente a qué le cree más? ¿A lo que ve en esta pantalla y a lo que dice Bazán o Pablo de León? ¿O lo que ve por la ventana y le dicen los primos, le dice el marido cuando vuelve si tiene o no laburo? Lo que le dice su celular con sus grupos de WhatsApp en donde todo el tiempo se horizontaliza la comunicación y estás informado de todo y esa es la pantalla que pesa. Sin embargo, miren. Ayer leí en un diario, en un gran diario argentino, se imaginarán cuál, que en Santa Cruz
iban a poder comprar $600 por sobre el cupo o el cepo que tienen los argentinos. No, nada que ver. Que no les enrosquen la perdiz. No. El cupo por cada uno de los habitantes residentes son $600 al cambio oficial. No significa que le dan $600, de ninguna manera. Hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad. Bueno, ahí está la vieja teoría de que la modulación del ánimo está en la pantalla y no en la ventana. ¿Pero por qué los medios a los que apunta son siempre los medios que los critican y no habla de la gran cantidad, enorme cantidad de medios que hay que son oficialistas? Porque esos Hoy en día no podemos decir que hay una hegemonía. Hay medios oficialistas que tienen muy buen rating, hay radios oficialistas, hay diarios oficialistas. Tenés lo que vos quieras para elegir. No es que hoy en día estás... Pero ¿cómo explicás la derrota electoral si no echas limitada? una culpa? No, el diario de papel, el que circula mucho es el que informa, el que circula poco. Hoy eso no existe más. Primero, es cierto que hay que explicar cosas obvias. Por ejemplo, ¿qué quiere decir enrostrar la perdiz? ¿Qué dice? Que dijo Cristina recién. ¿Qué quiere decir enrostrar la perdiz? ¿Cuánto hace que no viene una perdiz? ¿De qué habla? Será la víbora. No sé, hay que enrostrar algo. Y segundo, dio a entender que la noticia salió en Clarín, en realidad la noticia había salido en La Nación, Clarín tuvo que salir a decir que no fue. Digo, está hablando de... ¿De qué está hablando? No, lo que está hablando, lo que no puede explicar Cristina ahí, es que lo que estaba diciendo Clarín o La Nación es cierto, porque ella fue a inaugurar hace 2 fines de semana una zona franca que estará muy lindo para los que están en la zona franca, pero todos los comerciantes de alrededor van a ser absolutamente perjudicados y muchos al borde de poder fundirse por esta definición de una zona franca. Bien, todo empezó cuando Tolosa Paz apeló a esta figura del golpe blando. Quizás podamos escuchar en su propia voz la de Tolosa Paz, ahora vamos a ver, porque después el gobierno salió justamente a ablandar el concepto de golpe blando, a suavizarlo, a relativizarlo y a decir, bueno, no todos pensamos así. Pero si estamos hablando de todo esto, es por el siguiente paso en falso. Acá la oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre han tendido, por supuesto, a que haya una devaluación de nuestra moneda. Es lo que sueñan hacer de acá el 14 de noviembre, ¿no? Dar un timonazo nuevamente para poner obviamente más complicada la situación económica. Eso son, como se llaman en el mundo, los golpes blandos, ¿no? Y acá, y ya poniéndonos recontra serios, se mete otro tema, y es la idea de la devaluación, que es como la sombra que siempre acecha a la Argentina, y la patria es el otro, y la devaluación es el otro, digamos. Siempre ahora es la idea de que la oposición, o no sé quién, si Bazán con su camisa hawaiana, está forzando yo me iba a alegrar. Una devaluación. Y en realidad eso es lo más complicado. No, lo que dicen es que Juntos por el Cambio está pidiendo una devaluación y que la piden para fin de año y que el gobierno no va a hacer eso. Guzmán ayer dijo, no vamos a hacer una devaluación. Lo que indica esto es la situación económica y este dólar disparado. Esa es la verdad. ¿Qué ministro de Economía dice va a haber una devaluación? Pero la que están haciendo desde que empezó el año, desde el año pasado, la devaluación la está haciendo el gobierno mes a mes. A ver, 100% de brecha entre el oficial y el que se consigue. Que hable la visita. Primera cosa, me encanta que Cristina hable desde Santa Cruz, donde gobiernan desde hace 30 años. Debe ser una provincia maravillosa. A los que les guste lo que pasa en Santa Cruz, que voten por Cristina Kirchner. A los que les gusta más Formosa, que es la provincia preferida de Alberto Fernández, que voten por ellos. Los que por ahí miren un poquito lo que pasó en los últimos 14 años de la capital, con la gestión de Mauricio primero y de Horacio después, recuerden que en 2007 esta no era la ciudad opulenta, era la ciudad era la ciudad de Cromañón. Ahí me parece que hay modelos de país muy claros y de cómo se gestionan en lo concreto. Y si quiere hablar Cristina, hablemos de evaluaciones forzadas por la oposición y de golpes blandos, yo estoy de acuerdo. Le recuerdo a Cristina sus declaraciones del 27 de diciembre del 2013, Cadena Nacional, diciendo, existe un manual peronista de saqueos y violencia y desestabilización de gobiernos
que se aplicó con Alfonsín y se aplicó con De la Rúa. Declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner del 27 de diciembre del 2013. Le pido a la querida Victoria Tolosa Paz que le pegue un vistazo a eso y que estudie un poco la historia argentina para ver de qué hablamos cuando hablamos de golpes blandos y golpes duros. Y lo segundo, la devaluación. Les invito a todos que recuerden la situación. Nosotros tuvimos... es difícil cambiar una historia de décadas de decadencia en 4 años. Nosotros logramos buenos resultados económicos 2 años, después tuvimos un serio problema justamente con la devaluación cambiaria. Estábamos en serias dificultades. Y después de que perdimos las PASO, el señor presidente de la Nación salió públicamente, su declaración fue primero para que el dólar estaba muy barato, no tenía que ser 45, sino que tenía que ser 60. Esa es una declaración devaluatoria por parte de la oposición. Otra fue cuando salió, vino a visitar acá una misión del FMI, se reunió, él participó de una reunión y salió diciendo que el FMI percibía vacío de poder, o sea, no querían ni que termináramos el mandato, y que había que adelantar las elecciones. Declaraciones textuales de Alberto Fernández, desmentidas a las 4 de la mañana de Washington por la propia delegación del FMI, diciendo que nada de eso era verdad. Así que si quieren hablar de golpes blandos, de evaluatorios y aberraciones cometidas por la oposición, sería bueno que se pegaran en el espejo. Y esto es típico de lo que es este gobierno y de lo que ha hecho durante muchos años, lamento que a alguno le guste, el peronismo, que es ser el psicópata en el poder. El que comete todas las aberraciones y acusa de las cosas que hacen ellos a los demás. Pablo de León tiene que necesariamente, ya que trajo una corbata, de poder decir algo de eso. No, yo lo que digo es que lo que debería mirar Tolosa Paz es que el último golpe que hubo acá fue un golpe de Palacio. El día que Cristina escribe una carta después de las PASO y obliga a un cambio de gabinete que Alberto Fernández no quería hacer. Alberto Fernández quería hacer un cambio después del 14 de noviembre, o sea, después de las elecciones generales, y Cristina precipita con una carta, la vicepresidenta escribe una carta al presidente de manera pública, que tiene que ver con la puesta a disposición de la renuncia de Guado de Pedro y un montón. Eso es un golpe de Palacio. Facundo Nehamkins es el director de Opina Argentina. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, opina, ya que opina Argentina, opina vos de lo que opinamos nosotros, porque digamos, todos son, digamos, mamushkas de opinión una dentro de la otra este programa. No, a ver, yo me parece que lo que veo es que el gobierno está virando en su estrategia de campaña. Lo que pasa, bueno, es como virar un transatlántico, ¿no? Digamos, no se da de un día para el otro. Me parece que de la campaña del sí, que duró las primeras semanas, hay una disidencia al interior del Frente de Todos sobre cuál debe ser la campaña. Hay algunos que plantean que el optimismo, el voluntarismo, la campaña del sí, el trabajar puerta a puerta sobre los que no fueron a votar puede ser efectivo y eficiente. Y hay otros que plantean que en realidad hay que trabajar sobre una estrategia más similar a la que utilizó Daniel Scioli en el año 2015, que tiene que ver lo que se denomina en campañas electorales una estrategia más vinculada con el miedo. Algo así como, digamos, si votás a Juntos, vuelve el gobierno que vos votaste para que se fuera en el 2019. Entonces me parece que esa diferencia hoy todavía no se expresa con claridad en esa estrategia de campaña, se ve en indicios que tienen que ver con la polarización. Ahora es un riesgo eso. Porque polarizar en un momento donde vos estás tan bajo en la valoración pública te pone al 70-75% de la población del otro lado. Entonces, entre la campaña del miedo y la polarización hay un riesgo que yo no sé si una fuerza como el Frente de Todos está en condiciones de calibrar. Pero uno podría preguntar con total ingenuidad y desconocimiento. ¿Y si tenés dos discursos, no vendés en dos ventanillas diferentes? No. ¿O se anulan entre sí? No, se anulan o puede ser peor porque puede aparecer como contradictorio. Digamos, en general, las sociedades está pasando. No son ventanillas separadas, ¿no? La segmentación es muy buena en términos teóricos para las campañas electorales, pero la realidad, como siempre, es mucho más desordenada y mezclada. Y para eso están los medios de comunicación que te muestran, digamos, todo lo que pasa en la realidad en sus distintas versiones y variantes. Entonces es muy difícil que vos a un público le puedas hacer oír solamente un mensaje. Si bien es cierto que las redes refuerzan mucho, digamos, los lugares en los que uno se siente más cómodo, la realidad es que la gente está expuesta a múltiples pantallas, como vos decías, celular, televisión, redes sociales, entonces uno escucha de todo, entonces no es bueno para un frente político, y más aún si está en el gobierno, poner de manera expuesta ese nivel de contradicciones. ¿No parece una buena estrategia, perdón, que el que va perdiendo plantee, hagamos un plebiscito? Digo, ¿no? Si me das dos opciones
y resulta que una es ir en contra tuyo y ya en las PASO ya fueron contra tuyo, ¿no parece una buena estrategia? Por eso yo me pregunto si en realidad esto que se está viendo como una incipiente polarización, un intento de polarizar, no es más que de una manera solapada lo que se viene para el final de la campaña, que es una campaña del miedo más parecida, insisto, a la que utilizó Daniel Scioli en la batalla. Ahora, eso también tiene otro riesgo, que no es una elección presidencial. Claro. Entonces, en las elecciones presidenciales es mucho más simple, digamos, generar la polarización, aunque no sea balotaje. Igual a Scioli no le funcionó. Bueno, más o menos. A Scioli no le fue tan ineficiente porque partió de un resultado muy bajo y terminó en una elección que se terminó dirimiendo solo un punto. Pero Scioli no polarizaba. Scioli hacía otra cosa que para mí me parece que es más inteligente, que es que apelaba al miedo. Todo lo que vos podés llegar a perder, sí. No el otro, todo lo malo que es el otro, sino vos podés llegar a perder todo esto. Acá yo noto que hay una confusión, veo en la campaña del Frente de Todos, entre polarización y estrategia del miedo. La polarización me parece, como señalaba Osvaldo, una decisión incorrecta, porque si vos acabás de perder, e incluso no es solo la derrota electoral, todos los índices de valoración del gobierno están en este momento en declive. Entonces, ponerte a polarizar en esas condiciones no hace más que empujar a la gente del otro lado. O sea, el golpe de Estado es a la propia campaña. Bueno, el golpe blando a la campaña. Muy fuerte la palabra golpe de Estado, Bien, ¿no? Vos tenés números. Hay números. Vamos a hacer un poco de suspenso. Quiero recuperar un tema que también es para preguntarte en un ratito a vos, pero el tema mapuches autopercibidos, etcétera. También hubo ahí un cruce grande. Bueno, acá mismo tuvimos una suerte de debate en el programa sobre qué debería hacer el gobierno con estos incendios, estos atentados. No digas atentado, atentado se refiere a los digamos, como hay un diccionario donde hay palabras que se pueden usar, otras no se puede usar, vandalismo. Aníbal Fernández había dicho desmanes. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Porque también la acusación fue: ustedes a Juntos por el Cambio, tuvieron a Maldonado y a Rafael Nahuel muertos. Sí, me parece, yo he hecho un enorme esfuerzo durante estos últimos años por insistir en que no éramos lo mismo el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y el gobierno ahora nos está ayudando muchísimo porque está poniendo en claro, si vos podés, una cosa es discutir la velocidad de baja del gasto público y otra cosa es discutir el derecho de la propiedad. Acá tenemos un gobierno que apoya en muchísimos aspectos y hemos pedido interpelación. Yo mañana voy a pedir, mañana voy a pedir el juicio político de Aníbal Fernández, porque el Ministerio de Seguridad, el presidente, no solamente no hacen nada, declaran que son incompetentes y hay organismos del Estado ligados a estos señores que los apoyan en forma concreta. Entonces acá... Perdón, ¿qué juicio político en nombre tuyo, del bloque de Juntos por el Cambio y ante quién? Mañana voy a pedir un apartamiento de reglamento y votarán los que estén a favor. Me parece que lo de Aníbal Fernández ya es inexcusable. Hay una renuncia a sus funciones específicas de ministro de Seguridad que la enuncia directamente el presidente de la Nación cuando dice: esto no es un problema nuestro, arréglese, gobernadora. Hay amenazas muy claras a un periodista, las de NIC. Hay ligadas además a una actitud antisemita. Hay una declaración desconociendo la representatividad de la colectividad judía de la DAIA. Se mete el ministro de Seguridad con eso. Digo, un nivel de locura importante. Me parece que ese señor no está en condiciones de estar en ese cargo y espero que los diputados me acompañen primero en que se trate el tema y después en la votación. Pero más allá de eso, no quiero reír tu pregunta. Yo estuve en Trelew esta semana, estuvimos con nuestros candidatos apoyándolos, tuvieron un muy buen resultado. En el mismo momento que prendieron fuego al club andino Piltriquitrón. Yo me acuerdo, yo era mochilero, de mochilero hippie, iba al Bolsón, entrabas al Lago Puelo, caminando al Bolsón y tenías al costado del monte Piltriquitrón. El club andino era un club, ya en aquella época, que no era para la élite que iba a esquiar. Era un club de los muchachos del lugar, de la gente del lugar, donde se organizaban para hacer un poco de esquí. 75 pesos sale la cuota. Bueno, por eso, 75 pesos la cuota. A eso le prendieron fuego. Bueno, a eso es lo que le está prendiendo fuego el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista, si nadie ¿Cómo se encaja la carta de Jone Guala en donde dice: yo no soy, no dice, pero se despega del kirchnerismo? Quería terminar el concepto muy rápido. Ese país, que es un país
de gente laburante, de clase media, basado en el esfuerzo, que se junta para poder esquiar un poco, es al que le están prendiendo fuego. Y ese es el país que nosotros vamos a intentar defender. No somos lo mismo. Yo espero que la gente en ese sentido pueda ver la diferencia. Y con respecto a lo de Jones Wallace, yo ya no me... Digo, el punto central de esto es que nuestro embajador en Chile actuó oficialmente para defender a este señor, a favor de su liberación. También hay un pedido de interpelación para que el ministro de Relaciones Exteriores, nuestro canciller, Santiago Cafiero, en vez de andar visitando barrios en los que sortearon subsidios para arreglar 4 casas, que es una cosa insólita que un canciller se ocupe de eso. No digo que nadie se tenga que ocupar, pero que manden al canciller a hacer eso es ridículo. Ojalá acepte la interpelación y venga a explicarnos cómo es que nuestro embajador en Chile está del lado de alguien que quema todo, que intenta quemar todo y prender fuego a la patria. ¿Cómo entendés la carta vos de Jones Wallace? La carta la entiendo como un despegarse de toda la política, o sea, se siente defraudado también del kirchnerismo porque él reconoce que en su momento se sacó una foto con Victoria Donda y con otros referentes del oficialismo y que de alguna manera él dice le fallaron. Está tratando de salvar la situación de un gobierno que tiene entre sus ministros a quien fue su abogada defensora, porque Facundo Jones Wallace, que dice, a mí me decepcionó la política, tenía como abogada defensora a Elizabeth Gómez Alcorta, que hoy es la ministra de Género. Entonces, la relación de él con el kirchnerismo es inocultable. Ahora trata de despegarse de esa situación, justamente, me parece, para salvar, ahí está, mirá, la foto con Donda, de la cual él también reniega, dice, a mí me engañaron, pero Donda fue a solidarizarse con él en su momento. Bielsa fue a solidarizarse con él en una audiencia judicial y Gómez Alcorta lo defendió en el juicio de extradición que posibilitó que fuera condenado en Chile. Pero déjame entender, vos lo que planteás es que está simulando distancia con el kirchnerismo. Pero es que los vínculos de Jones Wallace con las personas que te acabo de mencionar son inocultables. Diego, es medio difícil que yo te diga, me decepcionó el kirchnerismo cuando tu abogada defensora trabaja ahí y dio todo para liberarte. Rafael Bielsa fue a una audiencia a terciar por él ya con su presencia. Por más que hoy Bielsa diga, yo no fui a hablar en favor de él, que vaya el embajador a una entrevista, a una audiencia del tenor a la que asistió él, es ir a dar el apoyo. Yo le quería preguntar algo a Fernando Iglesias que tiene que ver con una ley clave que hay en la Argentina, que tiene que ver con la ley de emergencia territorial indígena, que es la que sostiene desde hace años la posibilidad de que todos los reclamos de los indígenas reales, de los autopercibidos y de otras comunidades sigan en curso sin posibilidad de que haya algún desalojo. ¿Sí? Esta ley es la que impide que la justicia desaloje cuando alguien ve que su propiedad es ocupada por gente que reclama la propiedad. Cuando va a la justicia le dice, no, hay una ley que lo ampara. Esa ley ha tenido vencimientos. Uno se dio durante el gobierno de Cambiemos y Cambiemos decidió prorrogarlo. Ahora hay otra oportunidad, el 23 de noviembre vence esa prórroga. Sin esa ley, te digo más, el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se queda sin presupuesto. La pregunta es, Fernando, ¿van a ir contra esa prórroga en la Cámara de Diputados o van a hacer un siga-siga? Que esto siga igual. Bueno, cuando se prorrogó, nosotros estábamos en el gobierno y nuestra política era muy clara en ese respecto. Yo obviamente lamento mucho lo que le pasó a Santiago Maldonado y este chico Nahuel. Este chico Nahuel estaba con huellas de pólvora, murió en un enfrentamiento con la policía y Santiago Maldonado se ahogó solo, aunque Sergio Maldonado nos haya agredido y escupido cuando estuvimos en Bariloche, justamente por este tema de Jones Wallace y las tomas. Por supuesto que yo creo que hay que... el mismo instrumento puesto en las manos del kirchnerismo ha hecho el desastre que ha hecho y por lo tanto yo creo que hay que derogar toda prórroga y hay que mejorar esa ley de manera que no se preste, obviamente en manos de un gobierno razonable. Es una ley que donde no había, con nuestro gobierno no hubo algunos problemas de orden público que se atendieron y la ministra Bullrich en ese sentido ha sido ejemplar, me parece. En manos de estos es un vale todo. Y por supuesto, mi posición, que por supuesto tendremos que, cuando llegue el momento, consensuar con el bloque, es hacia la derogación completa, no tiene que haber ninguna prórroga y tenemos que repensar todo esto. Siempre separando la mayoría de las comunidades aborígenes que son pacíficos, que son laburantes, que están de estos
de estos payasos, ¿no? Que no Porque- quisieron anotarse en la ley. Porque la ley prevé, primero, un censo que todavía no se hizo en la mayoría de los lugares. Y segundo, que las organizaciones se anoten. Es que y todo- estos tipos no quieren anotarse. Es que, Osvaldo, es que es todo un absurdo. El embajador argentino defendiendo a un tipo que dice que no es argentino. Digo, es un nivel de irrealidad y de falta de sentido completo lo que estamos cayendo. Facundo, toda la conversación que estamos teniendo desde el minuto 21:01 sobre política, medidas, etcétera, se van a traducir en números y esos números en urnas, lo que va a pasar en las urnas. ¿Qué tienen ustedes relevado ahora estado de situación? A Con la ver, nosotros, consultora. por supuesto, hacemos mediciones a nivel nacional y los principales distritos del país, especialmente Provincia de Buenos Aires, que es donde estamos metiendo el termómetro casi permanentemente, porque es el que despierta mayor interés y atractivo. A ver, ¿qué vemos básicamente o qué analizamos a partir de la derrota electoral de las PASO? Lo que hay es, digamos, una caída en la imagen de los principales referentes del gobierno, una caída en los índices de aprobación de la gestión de gobierno. Perdóname, estás hablando desde el 12 de septiembre hasta ahora, ¿bajan esos números? Bajan esos números. ¿Empeoran para el gobierno? Sí, y lo que vemos es, en principio es una confirmación del resultado que hubo en las PASO, por lo menos en Provincia de Buenos Aires. Uno ve que la diferencia, sin proyección de indecisos y sin, digamos, restando el voto en blanco, que es un ejercicio que en las elecciones generales se hace y eso aumenta el peso de los votos positivos, nosotros vemos que por ahora la ventaja se mantiene de Santilli por sobre Victoria Tolosa Paz. El plan Platita, ¿tiene efectos en el relevamiento que ustedes hacen o vos venís diciendo que no? Vos decís que nada, no se pudo, porque con levantar 2 puntos... Nada no. Nada no. Nada no, todavía... A ver, las encuestas, vamos a decirle al público que no se ilusiona y cree esto es exacto, no es exacto. Quirúrgico. Esto no es que las encuestas son, viste, una cosa así por aproximación, es como ver borroso, cuando ves sin anteojos, ¿no? Ves un poquito borroso, pero necesitas nada más que 1, 1,5 de aumento. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿qué veo? Más o menos se ve esto. La pregunta que yo hago es... La pregunta que yo hago respecto a, digamos, los subsidios y los demás incentivos materiales que puede distribuir este gobierno o cualquier otro, es si una cuestión puntual de otorgar un beneficio material resuelve un problema de gobernabilidad general o de situación macroeconómica negativa general. Mi intuición, casi te diría mi convencimiento absoluto, es que no. Entonces la pregunta es... Más allá de que, evidentemente, el gobierno puede haber distribuido fondos, en términos generales, ¿la situación está mejor o peor? Yo te hago esta pregunta y más individualista, y es, ahora se anunció un subsidio, un apoyo de 15.000 pesos a artistas que se van a pagar en diciembre. ¿Le cambia? Suponete que hay... No, se van a pagar antes de fin de mes. ¿Antes de fin de mes? Ya vienen varias cuotas. Son 4 cuotas y se agrega una cuota... Un artista que estaba desilusionado, suponete que apoyó a Alberto Fernández, creyó, Lito Nevia, se identificó, lo votó. Y después se enojó y no lo votó o faltó a votar. ¿Le cambia la cabeza si recibe un aporte de dinero? En mi opinión... Es injusta la generalización, sí, pero lo que pasa, ensayemos. claro, digamos, puede haber casos, vos decís, puede haber casos individuales en los cuales recibir un subsidio, un fondo, un aumento salarial o un aumento de jubilaciones te puede cambiar tu visión acerca de este o de cualquier gobierno, sí, puede pasar. Pero no me da la sensación que una situación de derrota electoral se pueda revertir en un mes, mes y medio, solo con eso, porque también pasan otras cosas. ¿Qué es lo que, digamos, no se puede soslayar? Digamos, pasan conflictos al interior del gobierno que se ven públicamente. Por ejemplo, el caso, digamos, lo que están mencionando, las diferencias que hay en el gobierno acerca de la aproximación sobre el tema del conflicto mapuche, del cual yo no conozco, pero sí puedo ver un hilo conductor con otros temas, que es diferencias al interior de la coalición de gobierno sobre cómo encarar distintos temas. En este caso es un tema puntual que sucede en un lugar del país. En otros casos son temas muy complejos, como por ejemplo, cómo resolver la inflación. Y todo sintetizado, si lo podemos ver, en el tuit de Bernie, muy fuerte, bastante afilado contra Aníbal Fernández, y como síntesis, ¿no?, de lo que está pasando en el gobierno, y uno trata de adivinar a qué juega Sergio Berni, Pablo de León. ¿A qué juega Berni? Yo creo que Sergio Berni juega a diferenciarse, a correrse de que él no tuvo nada que ver con la derrota electoral. Llamativo, ¿no? Ya lo hemos hablado bastante, incluso con los aportes de Rolo.
la inseguridad en la provincia es un desastre y Bernie tiene bastante que ver con esto. Pero hay un elemento importante en esto de Bernie que es su pelea con Máximo Kirchner, su discusión con Máximo Kirchner que sucede el día de la derrota de las PASO. ¿Qué pasa? Bernie la blanquea y la hace pública. Y esto, para algunos sectores del kirchnerismo, ha sido imperdonable el blanquear una pelea con ¿Lo agarró el Máximo. cogote? Bueno, se dice que lo agarró el cogote y se dice que Máximo lo contestó. Bueno, pero al margen de que haya habido una amenaza de esto, yo lo que digo es, Cristina lo defiende a Kicillof casi tanto como al hijo. Escuchen esto que va a decir Pablo de León, porque lo hablamos antes en la previa al programa y yo creo que es importante. Todo es importante, pero esto es especialmente. ¿Por qué? Porque Cristina tiene una debilidad por Axel Kicillof, lo ha imaginado varias veces como el sucesor político de ella. Cuando las cosas estuvieron mal en la elección, ¿qué fue? ¡Pum! Le cambió el gabinete sin ningún miramiento. ¿Con la intervención de quién? Con el dedo fundamental de su hijo Máximo, que es el que puso a Cristina Albert Rodríguez vos decís, o a Insaurralde. entre Máximo y Axel, su hijo soñado político y su hijo biológico, al final del día Cristina fue y votó por su hijo Máximo, el hijo real. Y lo mismo pasa en el conflicto Y ahora con Bernie también, digamos, Cristina tiene mucha proximidad con Bernie. Bernie siempre se refirió a ella como su jefa política y tiene mucha proximidad. Pero Cristina tiene más proximidad por su propio Ahora, hijo. Pablo, cuando tuitea Miren esto, mira esto, ese léelo, tuit Rolo, quería- ya que estás, léelo. Sí, mira, ese es el segundo, pero el primero tenía que ver con que Aníbal dijo, yo no tengo que pedirle permiso a Bernie para mandar tropas al sur o para no mandarlas, y el presidente tampoco. Ahí está. ¿Ven? Ese es el título al que alude el tuit de Bernie. Y dice, como de costumbre, siempre tiene razón, querido compañero Fernández Aníbal, ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia. Y luego después viene el continúa remate. y hace una alusión, piensen esto también, al tuit de Aníbal Fernández contra Nick. Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan, el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro o le hago un dibujito? Como Aníbal Fernández diciéndole a Nick, o te hago un dibujito con la referencia a la escuela de sus hijas. ¿Qué pensás vos de esto? Un elemento adicional. Bernie tiene un proyecto electoral, personal, individual, como todos los políticos que están en política. El problema es que el proyecto electoral de Bernie entra en contradicción con el kirchnerismo. Si uno escucha todas las posiciones políticas que tiene Bernie, están en contradicción con el kirchnerismo. Entonces, una cosa es Bernie como parte de ese dispositivo cumpliendo una función específica, entonces puede ser tolerable. Otra cosa es Bernie expresando todo su sistema de ideas que entra en contradicción con el kirchnerismo, porque no hay que olvidarse que el kirchnerismo, y esto es muy importante, puede poner la luz de giro para la derecha, pero siempre gira para el otro lado. Puede amagar con ir para un lugar, puede amagar con, vamos a acordar con el fondo, puede amagar con eso, pero eso nunca va a pasar, nunca va a tomar medidas que desde ese sistema de ideas son consideradas impopulares. Sí, y además hay que sumarle que la gestión en seguridad en la provincia en todos estos años ha sido mala. Ahora, ¿Bernie habla por él o habla por Cristina? Esa es la duda que Administremos queda en 20 todo segundos. Dale, No, Adri, la 10, paradoja Fernando, es que 10. el partido que inventó las primarias para justamente resolver los problemas, tiene primarias y hace después la primaria que empieza a verse Eso esas dijo divergencias. Agustín Rossi. Inventamos una herramienta y no lo usamos. Lo dijo Agustín Rossi el fin de semana, fuerte declaración. Cierre Fernando. Historia repetida. Antes de la hegemonía kirchnerista, la hegemonía del peronismo era la de Menem. Y después, cuando el barco se empezó a hundir, los que habían estado con Menem, Duhalde, que había sido vicepresidente y gobernador de la provincia más importante, los Kirchner, gobernador de provincia, se empezaron a abrir, a decir exactamente todo lo contrario de lo que habían apoyado durante años. Por eso mi insistencia, yo creo que es un fin de ciclo. Lo que nos jugamos si esto es un fin de ciclo del kirchnerismo o del peronismo. Ojo al mismo jueguito de los Bernie de la vida, de los Randazzo de la vida, ¿verdad? Que dicen, sí, nosotros estuvimos acá, estuvimos en todo, fuimos ministros, hicimos de todo, pero no estamos de acuerdo. Ahora venimos nosotros. Fernando, que el cementerio político en Julio Argentina Bárbaro y tiene nos puerta dice, giratoria. este no es el verdadero peronismo. El cementerio político tiene puerta giratoria y gente que vos decís, este señor está 6 feet under, no sale más, tiene mucha tierra encima y de repente hay una coyuntura y sale, se saca la tierrita de la hombrera y dice, acá estoy para reivindicar y decirles que hice todo bien. Ojalá Resucité. tengamos buena memoria. Ojalá. No, pero yo no lo entierro el kirchnerismo. Yo digo
que estamos en una situación de fin de ciclo. Después depende de lo que hagamos nosotros. Y por supuesto el 14 de noviembre, por favor, todo el mundo a votar, todo el mundo a fiscalizar, todo el mundo a llevar a alguien, alguna persona adulto mayor que no se pueda trasladar a votar y a no aflojarle ni tranco de pollo, obvio. Eso muy bien, Fernando Iglesias, gracias por la participación. Vamos a seguir un ratito más. Está Tarico y está el dólar también. Vamos a hablar con el dólar en directo, dale, ya vamos. Me hacen perder a Tarico, no vengo más. Muy bien, vamos a hablar en directo, no con el dólar, sino con su representante artístico. Es Federico Furiase de EcoGo. ¿Cómo está, Federico? ¿Qué tal, Diego? Bien, explícanos esta baja del dólar informal. Desde Anker ahora ya no más en EcoGo, ahora en Anker Latinoamérica. Repetí el nombre. Anker Latinoamérica. Ahí está. Bien, ¿qué pasó con el dólar y cómo prevés y todo en 3 minutos? No, bueno, el dólar es un síntoma de lo que tiene que ver con un desequilibrio macroeconómico muy fuerte que tiene la economía argentina, que es lo que ya sabemos, emisión monetaria, déficit fiscal, el Banco Central tiene poca nafta para poder sostener este atraso del dólar oficial, ese que está a 100, entonces eso genera incertidumbre, el dólar financiero va camino a los 200 pesos, eso traba la economía y genera un círculo vicioso porque el exportador no te quiere liquidar, el importador toma todos los pesos que pueda para llevarse al dólar oficial las importaciones, por eso tiene que haber más restricciones a las importaciones, y todo eso es un círculo vicioso que retroalimenta además inflación. La inflación de septiembre fue 3,5 mensual, pero con el dólar oficial pisado, con acuerdo de precios, con tarifas congeladas, lo cual habla de el riesgo cuál es. Si el gobierno no cambia el rumbo rápidamente después de las elecciones, no hay una decisión política de cambiar el rumbo económico, acá el problema es que esto termina en una aceleración de la inflación. Es muy difícil decir cuándo, pero el problema es que tenés déficit fiscal, emisión monetaria, la gente no quiere pesos, quiere dólares, el Banco Central tiene poca nafta y eso obviamente no se resuelve con congelamiento de precios, no se resuelve con cepo, entonces la causa sabemos dónde está, el tema es si va a estar la decisión política después de las elecciones de noviembre para hacer lo que hay que hacer, cosa que hoy parece utopía, ¿no? Fede, hay un valor simbólico, medio como suenan las alarmas, que es el dólar informal a 200. De hecho, el año pasado le sonaron a la propia Cristina las alarmas cuando el dólar se acercaba a 200. ¿Cómo fue que lograron o se logró que baje a 193 hoy y se aleje un poquito porque había llegado a 197? Bueno, lo que pasó en ese entonces primero es, tuviste el envión de la soja. La soja pasó de los $350 tocó un techo en $600 y eso generó, digamos, un shock muy positivo para la economía argentina. El dólar oficial que venía moviéndose al 4% mensual, octubre, noviembre, a partir de enero el Banco Central lo empezó a mover al 1%, bien por debajo de la inflación. Entonces, esa combinación de una tasa de interés en pesos que le ganaba al dólar oficial con la soja bien arriba, generó incentivos para que el campo liquide fuerte a pesar de esa distancia tan amplia que hay entre el dólar oficial y los dólares financieros. Y eso le dio cierta tranquilidad a la economía en los primeros 6 meses. El problema es que la película que sigue va a ser muy distinta, porque ya no tenemos la soja, porque el déficit fiscal aumenta y es financiado con emisión monetaria, porque el mercado toma, digamos, se cubre con dólar, mercado es de Doña Rosa que compra Blue, hasta los fondos de inversión de afuera, hasta las empresas que están tratando cómo cubrirse. El problema es que las anclas tradicionales del kirchnerismo para bajar la inflación, que es pisar el dólar oficial y las tarifas, no están surtiendo efecto. ¿Por qué no surte efecto? Porque el central no tiene nafta para mantener el dólar oficial así después de las elecciones, porque pisar tarifas aumenta subsidios, aumenta déficit y se financia con maquinita. Y la gente no quiere pesos, quiere dólares. Entonces, estás en ese círculo vicioso, pero hoy había una discusión si hubo emisión o no. Desde noviembre de 2019 hasta acá, el circulante en poder del público, que es la emisión monetaria, aumentó 140%. Bien. El dólar financiero, 160%. El dólar oficial, 65%. Los regulados, 55%. Y la inflación fue aproximadamente acumulada 95%, ganándole al salario. Fede, ahí tenés los números. Contundente, lleno de conceptos y de números. Te agradezco muchísimo este ratito con nosotros. Clarísimo.
placer, Diego, como siempre. Abrazo grande. Bien, y ahora sí, vamos a un corte.